Pues sí, se acaba de inaugurar en el Museo Mandé de la localidad francesa de Riom, a pocos kilómetros de la capital de la región de Auvernia, Clermont-Ferrand, una exposición del artista argentino Sergio Moscona, en la que con el título de Fleurs brisées, que se podría traducir como flores rotas, nos muestra obra reciente, una serie de pinturas y dibujos. Al mismo tiempo expone también su obra en la Galería Corcia, a 2 pasos del centro Georges Pompidou, aquí en París. Y para hablarnos de estas exposiciones y de su trayectoria en el mundo del arte, Sergio Moscona ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. El placer es nuestro de tenerte aquí con nosotros. Permíteme, Sergio, que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1979 y que en tu trabajo la figura humana y la relación sobre todo entre seres humanos es muy importante. Por eso me gustaría que nos contases cómo te sentiste después de los atentados del viernes 13, fatídico día aquí en París. Bueno, mi obra tiene un costado muy social y por supuesto que esto te toca como ser humano, eh, como individuo. Uno se siente atentado en la manera que uno tiene de vivir, de compartir, y después la situación sociopolítica en el mundo es muy complicada. Yo siempre digo que es muy difícil, me gusta siempre tener como una distancia frente a los hechos, porque la realidad tiene muchos costados y uno no puede, estamos acá y obviamente nosotros estamos en un momento de shock, yo diría. Hasta que no podamos salir del momento de shock no podemos analizar tampoco correctamente cómo se dan las pautas en este gran panorama del mundo, ¿no? Porque estamos aquí, pero son cosas que tienen que ver con un mapa un poco más amplio. Sergio Moscona, hace 10 años que vives aquí en Francia. ¿Te sentiste quizás apuntado por esas Kalashnikov? Sí. De todas maneras, yo vivo en Argentina, vengo hace 10 años a Francia a trabajar de entre 3 y 5 meses del año, o sea que es casi mi segunda casa, junto con Ecuador, que también paso mucho tiempo del año allí y que comparto mi residencia de taller, porque yo allá produzco más la obra, ¿no? Y por supuesto que, como te digo, uno se siente atacado, como individuo, como ser humano. Esto trasciende cualquier tipo de lógica, ¿no? Por eso también siempre digo, me gusta poder conversar sobre ciertas cosas cuando uno tiene elementos racionales, ¿no? Hoy día no estamos dentro de parámetros el shock no es racional. Yo creo que todavía, o al menos yo todavía no salgo de la situación de shock. Estoy también con una muestra en Budapest. Viajé justo allí cuando estaba todo el problema de los inmigrantes, de la primera barrera europea de los inmigrantes en Budapest, la particularidad de justamente la participación alemana y francesa en que esta barrera se construya. O sea, muy compleja la situación, no es una decisión húngara solamente. Después, este fin de semana estuve en Bruselas para cerrar una muestra que también estaba hace un mes. Para cerrarla, porque no estaba abierta. No. Volví de Riom el día que ocurrió el atentado a París. Estaba yendo a cerrar mi muestra en el tren y todo el mundo me dice no vengas, hay una alerta 4/4. O sea, que por eso te digo que el shock para mí es tuvimos con 5 proyectos aquí en Europa en estos últimos 2 meses y medio. 3 que finalizaron o están por finalizar, como la muestra de Budapest que termina este fin de semana, y 2 que son la gran muestra en Riom, que va a estar hasta marzo. O sea, es una muestra de 5 meses, y la muestra que comienza hoy en la Galería Corcia, que va a estar hasta el 19 de diciembre. En 3 de estos 5 proyectos, cada día que era un momento particular de comienzo o de cierre, había una situación particular que choqueaba el lugar y al mundo, ¿no? Entonces, realmente para mí sería difícil poder plantear en términos coherentes que puedo, cómo resiento o cómo puede tocar esto en mi trabajo, ¿no? Me preguntaban en Río, ¿vos creés que vas a hacer una serie? Yo digo, no, sería una cuestión de oportunista, para nada, lo más alejado que está al momento mío es trabajar, ¿no? sobre un tema así. Yo siempre digo que a mí no me gusta parafrasear con imágenes las imágenes, ¿no? La realidad está ahí,
Y el arte tiene que ser una posibilidad de reflexión, una canalización, y eso no se puede hacer sin perspectiva. Hay que dejar reposar las cosas. Sí. Sergio, permíteme que explique y que recuerde a nuestros oyentes, antes que nada, que has nacido en Buenos Aires en 1979, pero es cierto que llegas a la pintura muy joven a través de la filosofía y de la literatura, quizás. Sí, mira, yo desde los 8 años empecé a tomar cursos de pintura, o sea, yo siempre digo, no me visualizo de ninguna otra manera, pero si alguna vez hubo alguna posibilidad de que mi camino hubiera estado hacia otro lugar, es que a mí me gustaba mucho escribir. Y, y bueno, y hubo un momento decisivo en mi vida en donde, bueno, estudiaba filosofía a título personal con Santiago Cualdov, que es un gran filósofo argentino, en un curso muy particular que él dio para jóvenes particulares que hacían circo, que tenían inclinaciones particulares de literatura, yo que estudiaba pintura, o sea que él conformó un grupo que no volvió nunca más a generar una cosa así, o sea que fue muy importante en mi formación como ser humano, como ser pensante, estos cursos de filosofía que yo seguí con Santiago. Y bueno, y obviamente también escribía paralelamente a que yo pintaba hasta más o menos los 18 años bueno, que me puse la pregunta, un poco como Rilke cuando le hablan cartas a un joven poeta, dice, pregúntate en la hora más oscura de la noche si vos podés dejar de escribir, si puedes salir de esa sencilla, o sea, de esa gran pregunta con un sencillo, no puedo, sos escritor. Bueno, yo no podía dejar de pintar, pero dejar de escribir podía. Entonces, más o menos a esa edad ya me di cuenta de que lo mío era las artes visuales, ¿no? Sergio, no hace mucho a Daniel Barenboim, el gran maestro, le preguntaron si era considerado un niño prodigio en su infancia. Y él dijo, sí, naturalmente, y ahora he dejado de ser prodigio, pero sigo siendo un niño. ¿Tú eras considerado como un niño prodigio a los 8 años? No. Y yo creo que niños prodigios en la historia de las artes hay 5. No creo que él sea uno incluso, no por hacer no por hacer comparaciones, pero uno ve a Mozart 5 años haciendo cada cantidad de cosas. Leonardo da Vinci es un genio, eso es evidente. O sea, en toda área que tocó logró un nivel altísimo, mismo cosas que la gente no conoce. Es el inventor de la servilleta y 350 maneras de plegarla. O sea, por ejemplo, porque nosotros conocemos muchas cosas de Leonardo da Vinci, pero eso no lo sabe mucha gente. Dentro de esto, cantidad de cosas, ¿no? O sea, uno no puede considerar que es el inventor de la máquina de hacer fideos y era su invento más preciado. Murió con eso en la mano. Él lo que quería era hacer el espagueti finito y durante toda su vida desarrolló, o sea, mirá lo que te muestro a nivel culinario que mucha gente sabe, pero bueno, se lleva hacia todos los lugares, ¿no? Así como esto, podemos hablar tal vez de 3 más y punto. Después hay gente que llega con mucho esfuerzo a lograr muchísima maestría y hay gente que tal vez empieza con muchísima creatividad, que empieza con poco prejuicio, que empieza con pocas cajas que nos ponen desde afuera y lamentablemente después empiezan a ellos mismos a entrar en estas trampas, ¿no? Desde ahí se pueden sentir menos libres y por tanto menos geniales. Pero el verdadero concepto de genialidad, ¿no? Algo que este toque divino, ¿no? Me parece que se dio muy pocas veces en la historia de la humanidad, ¿no? Si no, tendríamos que estar en otro lugar como seres humanos, ¿no? Porque esta gente nos revoluciona, nos eleva. Yo me considero un chico como cualquier otro, que trabajé mucho, que me gustaba, que mis padres me apoyaron, o sea que tenía un soporte, y en función de esto dediqué mi vida a tratar de ser lo que hoy día soy, ¿no? O sea, con muchísimo esfuerzo. Esto los que me conocen lo saben bien. Sergio Moscona, estudias Bellas Artes en Buenos Aires cuando ya llevabas muchos años pintando y dibujando. ¿Te causó eso problemas con tus profesores? Sí. Imagínate que yo, estando en la academia, trabajaba con galerías que o rechazaban a mis profesores de la academia o que trabajaban ellos también ahí, ¿no? O sea, entonces me trataban de golpear por donde podían, ¿no? Me acuerdo siempre un profesor, tuve todo 10 en todas las materias prácticas durante los 5 años de la academia. Y en el 5.º año, el profesor de pintura, o sea que yo hice la especialización en pintura, me puso un 9
Para mí era igual, ¿no? Pero él me dice, y te pongo un 9 porque así te vas a acordar siempre de mí, me dice. Es verdad, me acuerdo de él, de los otros a veces no me puedo acordar. Pero mirá la estupidez, ¿no? De estas personas, ¿no? Era solo como romperte el currículum perfecto, si vos querés. Por no romperte otra cosa. Sí, exactamente. Así que tontería, ¿no? Sergio, el dibujo es muy importante, más que la pintura en tu trabajo. ¿Qué es lo que debes al gran dibujante húngaro Lajos Szalay? Lajos Szalay fue un dibujante húngaro que vivió aquí en Francia del año, fines de los 40, y después ganó la beca UNESCO, que estaba Rolt en el jurado, y con ese dinero viajó a la Argentina. Vivió en Argentina desde el año 48 hasta el 60. Y formó todo lo que es una línea de dibujo que yo sería un descendiente directo de esto, dibujantes como Carlos Alonso, Martínez Howard, Cachete González, Ludueña, que fue maestro mío, Donini, cantidad de dibujantes extraordinarios que yo me formé viendo a estos artistas o a veces conociéndolos y en el contacto con la obra de ellos. Alberto Cedrón, que es pariente del Tata Cedrón, del músico, o sea, tuvo una familia de artistas. Fallecido recientemente. Sí, un gran músico y una familia de artistas. Toda una línea de dibujantes que deben a Szalay esta vena expresionista que hay en el dibujo argentino. Mismo, por ejemplo, José Luis Cuevas, yo tengo un telegrama original que le mandó a Szalay en la década del 50, cuando Cuevas no era Cuevas, que dice, lo tengo usted como el más grande dibujante del continente, no veo la hora de viajar a Argentina. Admiración. Una admiración, ¿no? O sea, es un dibujante que conformó y formó una línea en América Latina. Guayasamín también yo creo que tuvo una vinculación con este dibujante a través de un asistente de él que era argentino, que se llama Cesano, que era parte de un grupo de muralistas argentino que se llama el Grupo Espartaco, y había sido asistente de Guayasamín posterior a haber conocido a Szalay, este integrante argentino, ¿no? Entonces, desde este lugar, o sea, yo veo como todo en América una descendencia de este gran dibujante. Y bueno, y elaboré todo un proyecto para revalorizar su trabajo y poner, digamos, devolverle el lugar que le corresponde en la historia, por lo menos, de mi país, ¿no? Sergio, tus dibujos son muy narrativos. Tú me hablabas una vez de la poesía visual. ¿Nunca te tentó el dibujo de humor, el dibujo de prensa? Intentar me tienta siempre todo, ¿no? O sea, uno tiene inquietud. Mañana tengo un encuentro con alguien que quiere que hagamos juntos, un francés aquí, que quiere que hagamos juntos un libro infantil, por ejemplo, en donde el dibujo es tan importante como el texto, entonces hay que coordinarlo bien. Y yo he trabajado para una revista empresarial hace muchos años, en donde tenía que hacía todo, desde las ilustraciones de los textos, las coberturas, hasta también la parte de humor de la revista, hacía toda la parte visual. O sea que sí lo he hecho y me gusta, me interesa. Pero bueno, después uno, no tanto en el sentido que antes hablaba de las cajas, pero uno toma elecciones. Eso me parece más correcto y yo, digamos, me siento menos inclinado hacia ese lugar, si bien hay gente que lo hace y me asombran y me gustan y los admiro, ¿no? Hablando de colectivos, en el 2001, en plena crisis argentina, fundas con la artista ecuatoriana Isabel Espinosa, que por cierto estuvo aquí con nosotros no hace mucho, el colectivo artístico El Quiebre, con K, con una cierta idea quizás de panamericanismo artístico. ¿Cuáles eran vuestras intenciones? Mira, Isabel llegó a la Argentina a través de una beca del gobierno argentino, después de haber estado viviendo bastantes años en Paraguay, en donde había ganado la beca Rockefeller, o sea, tiene una trayectoria muy interesante y una obra también muy seria, que a mí me gusta y me toca mucho. Y cuando yo la conocí, nos encontramos como un mismo calibre de seriedad en la manera de plantear las cosas. Conformamos este colectivo de arte que es El Quiebre con Cap, como que rompemos desde el nombre, ¿no? También con la idea de que justamente los puentes no sean puentes de ida. Por ejemplo, nosotros venimos siempre para aquí a Francia, bueno, pues tenemos galerías que nos trabajan en París, en Bruselas, en Luxemburgo, digamos en la región, y nos gusta estar aquí como PC de todos estos proyectos.
Por ejemplo, en el año 2009 llevamos a un artista francés a hacer una gran instalación en una feria en Argentina, o sea, en el hall central de una feria en Argentina, se llama Stéphane Coville, que también es parte de una familia de artistas. La hermana es artista y el padre es Marc Coville, que es un escultor en vidrio, muy interesante. Después nosotros hemos elaborado proyectos con Jean-Paul Retty, que fue, por ejemplo, la primera persona que nos abrió las puertas aquí en París, entonces, y que compartió con Isabel una beca en Japón en el año 2003. O sea, nuestro proyecto tiene que ver con fomentar el arte de Argentina, Paraguay, Ecuador, que son los lugares que más conocemos, y actualmente también mucho en Francia, y de que cuando nosotros vamos hacia un lugar, no sea un puente de ida. A nosotros esto nos molesta mucho, ¿no? La gente que trata de tomar todo lo que puede el otro sin dar nada. Dar también es que la llegada de uno corresponda también a que se haga más largo el horizonte de los de este nuevo lugar para ver hacia dónde uno es y poder potenciar los dos lugares, ¿no? Sergio Moscona, volviendo a la exposición que acabas de inaugurar en el Museo Mandé, en Riom, es un museo que expone pintura del siglo XVIII. ¿Cómo surgió la oportunidad de realizar una exposición en esa mansión? Mira, este museo es muy, muy impresionante. Hay la gente de la región y otros lugares que conocen bien, porque es un museo en verdad sería como dos edificios que juntos hacen más de 5.000 metros cuadrados, con una colección de 3.500 piezas de la colección permanente. Tienen una idea de reflejar la colección permanente con muestras temporales y el arte, bueno, que no solamente hay obras del siglo XVIII, sino que hay también obras del siglo XIX, hay obras de Rodin, tienen obras o sea, tienen digamos, muchos periodos, y de compararlo con el arte contemporáneo. Un poco como hace también acá París el Museo de la Jazz, ¿no? Que uno dice el Museo de la Casa, pareciera que no tiene ningún Solo hay vínculo, animales disecados. y a veces tiene que ver con un director, o acá en Francia un conservateur de musée, ¿no? Un conservador de museo, que tiene un poco la cabeza un poco más amplia, y esta directora, la misma que hace mi muestra, ya hizo una exposición de Alechinsky, una exposición de Garouste, una exposición de Ernest Pignon Ernest, o sea, viene haciendo toda una larga trayectoria de exposiciones de gran relevancia. Con lo cual, para mí fue un gran honor que ella haya pensado en hacer mi exposición, en donde, bueno, aparte, bueno, sale con un obraje de 72 precioso. páginas, ¿no? O sea, hacen un libro magnífico, trabajan con un profesionalismo que yo pocas veces vi en mi vida, museos que trabajé en Ecuador, en Argentina, pocas veces vi la manera en que trabajan esta gente, ¿no? Es un equipo de trabajo de la A a la Z impecable. Yo soy muy perfeccionista. Yo siempre digo que yo no estoy yo soy pas là pour m'amuser, yo digo en Francia, ¿no? Es mi profesión, es mi vida, y para mí es muy serio. Y acá entonces trabajamos sin ni un detalle a decir, porque trabajaban con la misma seriedad, el mismo respeto. Bueno. Sergio, ¿te ha sorprendido alguna vez el éxito que has tenido aquí en Europa? Mira, la verdad que como yo te decía antes, todo es parte de un trabajo tan grande que a mí me parece una respuesta. Soy una persona muy agradecida, eso sí. O sea, porque yo siempre digo, por más que vos merezcas algo, no es evidente que el otro te lo dé. Y entonces yo soy muy agradecido a poder tener una devolución, pero es una devolución que viene de la mano de cantidad de lecciones personales, profesionales, y tomando riesgos constantemente para crecer. Mi trabajo en París tiene que ver con un quiebre de vuelta con la persona que me representó en Francia todos los primeros años, a la que le debo todo, y es mi madre en Francia, que se llama Régine Rivière. Y en un momento dado, todos los proyectos salían un poco de París, y yo necesitaba a alguien que me trabaje aquí también. Así empiezo a trabajar hace 5 años con la colaboración de la Galería Claire Corsia, que hoy, 26 de noviembre, inauguramos una nueva muestra que se llama justamente Caminos de Tinta. Entonces mostramos un poco series pasadas y lo que estoy trabajando ahora, un puente con la muestra de Riom, con algunos trabajos que no están en el museo y están presentados aquí, con otro libro que se llama Otras Arènes, ¿no? Otras Arenas, que estoy exponiendo, bueno, que expuse el año pasado
aquí en París una parte y que expuse también ahora en Bruselas otra parte, y ahora decidimos poner una serie de dibujos un poco eróticos de esta serie de toros, ¿no? Porque justamente yo llamo otras arenas no el mundo de la corrida. El mundo de la corrida lo toco también, pero a mí me interesan muchos elementos que hay ahí, ¿no? La danza, la muerte, la seducción, la traición. También, por ejemplo, toda esta situación de potencia que tiene el toro, ¿no? O sea, históricamente la corrida es para mesurar la fuerza del hombre contra el toro. Entonces también ahí hago toda una parte que viene la parte sexual, ¿no? O sea, también vos fíjate cómo en la historia del arte está el rapto de la Europa y es siempre como un minotauro, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos elementos y me gusta mucho todo esto. Y hay un punto incluso antes cuando vos me hablás que mi obra tiene que ver mucho con lo humano y las relaciones. A mí me generó mucha repercusión cuando empecé a trabajar el tema de que se utilice para lo que es el abuso escolar, el abuso en el trabajo a una persona, cuando se lo pica todo el tiempo, la palabra bullying en la psicología. Actualmente se utiliza una palabra en inglés que significa hacer la acción del toro, o sea, es la corrida, pero aún es ser humano. Entonces, también trabajé todo este tema y tengo toda una serie que se llama Niño Toro. Entonces, bueno, y hay todo un... Por eso, por ejemplo, hay veces que hay un personaje que tiene como una máscara de toro y lo están como picando. Toda una cosa, ves que son otras arenas. Es como trasladar la corrida a lo que vos me preguntabas, la primera pregunta del día y todo. Parece esto una cosa sangrienta, ¿no? Vos fíjate, la corrida está en las calles, ¿no? Terrible. Hablando de agradecimientos, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Y recuerden, si no pueden viajar al centro de Francia, a la localidad de Riom, para la exposición de Sergio Moscona en el Museo Mandé, esta tarde se inaugura en la Galería Corcia, aquí en París, una magnífica exposición de Sergio. Muchísimas gracias, Sergio, de nuevo. Muchas gracias a ti. Y mucho éxito aquí en París y en Riom. Muchas gracias.